Mentalmente Sessions es un espacio para hablar sobre salud mental y emocional. Aquí conversamos con especialistas, expertos e instituciones en la materia para descubrir y entender por qué sentimos lo que sentimos, qué pasa con nuestras emociones y nuestra mente, y encontrar información, herramientas, tips y más para compartirla con esa comunidad interesada en conocer de frente más acerca de la salud mental y emocional. Aquí importas tú, yo y todos. Soy Julieta Rubio y te invito a que juntos hagamos de la salud emocional y mental una prioridad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mentalmente Sessions. El tema que exploraremos en esta emisión es COVID-19, aceptación o resignación. El día de hoy estamos doblemente contentas porque nos acompaña Angie de la Fuente, una persona muy querida para nosotras y una profesional en la materia de tanatología y logoterapia. Angie es licenciada en Mercadotecnia y Publicidad, profesión que ejerció por más de 20 años en importantes agencias de publicidad en México. Desde hace más de década y media, decidió emprender un nuevo camino y enriquecer su conocimiento en el estudio de la tanatología y logoterapia. Desempeña ya por varios años una labor muy importante, ayudando a las personas en procesos de duelo, entre ellos niños con VIH en el Hospital del Niño Morelense y en Casa de la Sal. Asimismo, es voluntaria en el servicio de tanatología en el área oncológica en el Hospital Juárez y en el área de pediatría e infectología en el Hospital General. Facilita talleres logoterapéuticos y tanatológicos en la Facultad de Música de la UNAM. Adicionalmente a lo anterior, tiene el don de ser narradora oral. Cuenta cuentos a niños en diferentes espacios en México y ofrece terapias privadas, presenciales y en línea. Angie, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Como bien todos sabemos, llevamos ya varios meses ante la presencia del COVID-19, un virus que ha venido a impactar de múltiples formas a nuestras vidas y a replantearnos mucho de la existencia a nivel individual y colectivo antes de su presencia aquí con nosotros. El día de hoy seguimos aprendiendo mucho de él y de nosotros mismos y constantemente se habla de que hay que aceptar una nueva realidad o resignarse a ella. Para empezar, nos gustaría conocer cuáles son las diferencias entre la aceptación y la resignación. Pues mira, la resignación, lo dice el diccionario, es conformarse con las adversidades. Y la aceptación nos habla de recibir voluntariamente algo. Resignarse viene desde este paseo y esta forma de vivir de nosotros porque nos remonta a nuestro pasado y a nuestras creencias judeocristianas. La resignación es parte fundamental de la iglesia y todos nos recordamos de que hay que resignarse, y cuando alguien fallece, lo primero que escuchamos es que alcance pronta resignación. En cambio, la aceptación nos habla de proseguir. La resignación nos habla de quedarme, de conformarme, de aguantarme, de ni modo, esto es lo que me tocó. Y aceptar habla de caminar, de seguir adelante, de empezar a buscar nuevas formas, de ver qué puedo hacer con lo que me sucede. Y esto me remonta entonces la aceptación a la tanatología y la logoterapia. Cuando hablamos de COVID, ¿de qué estamos hablando? Vamos a empezar por ahí. Estamos hablando de pérdida. Nadie, ni en sus peores pesadillas, imaginó que esto nos iba a pasar. O sea, ¿y cuándo pasó? Cuando empezamos a ver que por allá por China se estaba pasando esto y que era una pandemia y que se iba a convertir en algo y que la gente se estaba muriendo. ¿Qué fue lo que pensamos? Y más nosotros los latinos. ¿Qué pensamos? Ay, no, pues eso les pasa a los chinos porque se tragan lo que se tragan, ¿no? A nosotros, no, hombre, no va a pasar nada, ¿no? Y cuando empezó a llegar por acá y empezó a llegar allá por Nueva York y empezó, o sea, ¿qué empezamos a pensar nosotros los latinos de tierra caliente? No, a nosotros a lo mejor sí nos va a llegar, ¿no? Pero nos va a llegar distinto y nuestros países no son lo mismo y nosotros el calorcito no va a llegar el bicho como está llegando a donde hace frío y bueno,
¿Qué es todo esto? Todo esto son justificaciones y la tanatología nos habla de cuando tenemos una pérdida como es el COVID. El COVID ha sido una pérdida en muchos sentidos. Primero, de la salud, nos visita la muerte, o sea, no entendemos cómo podemos morir en tan pocos días de algo así. Entonces, es una pérdida absoluta y después empiezan a suceder todos estos desgastes económicos que ya no sabemos si nos vamos a morir del bicho o nos vamos a morir de hambre, porque las economías están por los suelos. ¿Y qué sucede con todo esto? Que vivimos en una pérdida, ni siquiera, no sabemos cuándo va a pasar. Hoy, de verdad, a tantos meses que esto empezó, no le vemos fin. Y esto es algo que la mente no puede manejar. La mente no puede manejar la incertidumbre. La mente necesita certezas. Y ahí es donde estamos atorados. Y ahí es donde tenemos que pedir ayuda y ahí es donde tenemos que empezar a buscar en nosotros herramientas para que todo esto del COVID pueda aceptarlo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, aceptarlo, no resignar. Por supuesto. Creo que este escenario ahora ya lo tenemos claro, Angie. Hablemos de las etapas de duelo en la tanatología. Cuando nos sucede una pérdida, en la tanatología hablamos de 5 etapas de duelo. La primer tanatóloga, Elizabeth Kubler-Ross, fue una doctora psiquiatra que pasó miles de horas con enfermos terminales y que entonces empezó a ver qué sucedía, a platicar con ellos, a ver qué sentían, qué pasaba dentro de ellos y empezó a trabajar con ellos y sus familiares. Y entonces ella se dio cuenta de que hay 5 etapas cuando estamos viviendo una pérdida. La primera etapa que nos lleva a tocar fondo es el shock y la negación. Claro. No, hombre, ¿cómo crees? Acá no va a llegar. Esa es la negación. Y la negación es un mecanismo de defensa que nos sirve para que nuestro cerebro se vaya acostumbrando a lo que se nos viene encima. Llámese es COVID o llámese la muerte de alguien querido. Lo primero que decimos es no, esto no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí. Y entonces, cuando viene este mecanismo de defensa, nuestra mente se va acostumbrando a todo esto y después que viene, la segunda etapa es el enojo. Claro. Hemos estado muy enojados con el COVID, hemos estado muy enojados con esto de encerrarnos, hemos estado muy enojados con esto de no poder tocar a nadie. O sea, ha sido terrible y entonces el enojo sube mi estado de ánimo porque de alguna manera el enojo mueve. Ahí está el enojo. Tengo que pasar por una etapa de enojo en estas etapas del duelo. Después nos visita la depresión, la tristeza y lo hemos visto cuando estar en nuestras casas de no querernos levantar y de decir, bueno, ¿y para qué me levanto, no? Si de todos modos ni voy a salir, si de todos modos no tengo nada que hacer, si de todos modos no voy a ver a nadie y entonces ahí entramos en tristeza, que es absolutamente lógico y natural. Todas estas etapas son naturales y qué bueno que estén y que aparezcan porque nos llevan fluyendo en esta etapa de duelo. Después de la depresión viene una negociación. Empezamos a ver nuestra realidad y empezamos como a negociar, ¿no? A decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Porque esto ya está aquí y entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Y empiezo a negociar conmigo, con mi mente y con Dios, o sea, negocio con el que se me ponga enfrente, ¿no? Porque la mente ya empieza a caminar estos caminos de llegar a, tengo que hacer algo con esto. Y entonces llegamos a la aceptación, porque en logoterapia y en tanatología siempre hablamos de aceptación. Nunca hablamos de resignación. Claro. Yo tengo que aceptar lo que me pasa y seguir adelante. No puedo quedarme atascada en el duelo. No puedo regresarme a todas estas etapas, sino tengo que aceptar lo que me pasa y aceptando lo que me pasa, caminar en eso. Claro, hay mucho sufrimiento en el proceso. Angie, tengo 2 preguntas para ti. Sabemos que es importante para poder sanar y para seguir adelante, pasar por estas 5 etapas y no abortarlas. Eso sería lo primero y es importante, me gustaría mucho que nos explicaras por qué. Y lo segundo es cómo vivir estas 5 etapas cuando no se trata solamente de una pérdida, como inicialmente lo dices, se juntan muchas, o sea, muchas personas están viviendo múltiples pérdidas, es la muerte de un familiar o de varios, hay familias
familias enteras que han muerto y a la par que perdieron su economía, a la par que perdieron el trabajo, a la par que han perdido el estilo de vida que llevaban, etcétera. ¿Cómo hacerlo, Angie? Pues mira, ¿cómo hacerlo? Es primero darme cuenta de la realidad, no negar la realidad en la que estoy viviendo. No negar que me siento triste, no negar que estoy enojada. Yo tengo que abrazar esas emociones porque las emociones no son ni buenas ni malas. Son emociones. Nosotros pensamos que el enojo es malo, falso. El enojo nos está avisando de algo. Nosotros pensamos que la tristeza es mala, falso. La tristeza me está ubicando en una realidad. Y ahí, primero, aceptar eso. Y ahí entramos a la parte de la logoterapia, porque la logoterapia habla de diferentes tipos de valores y de diferentes tipos de sentido. La logoterapia habla del sentido del sufrimiento. El sufrimiento tiene un sentido. Y si yo encuentro ese sentido, ¿qué crees? Ya no me voy a sentir vacía, porque el sufrimiento sí tiene sentido. Y la pregunta clave, porque aquí mira, en todo este proceso que estamos viviendo, vienen estas preguntas. La pregunta que siempre la gran mayoría de los seres humanos tenemos es ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a la humanidad le pasó esto? O sea, esa es la pregunta, es una pregunta que viene del ego y es muy válida. O sea, en el ego está la pregunta ¿por qué yo? Esto no es justo y se vale preguntarlo, se vale, pero cuando voy caminando por estas etapas, cuando voy haciéndome consciente que esta es una realidad que no puedo esquivar, viene la pregunta del espíritu, que es ¿para qué me está sucediendo esto? Y cuando me pregunto, ¿para qué esta pandemia? ¿Para qué tengo que quedarme encerrado? ¿Qué me está diciendo la vida? Y entonces entramos en el área de la logoterapia, que es una terapia muy específica y muy rica para situaciones como las que estamos viviendo, porque la logoterapia me habla de que el ser humano es tridimensional. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es mente, cuerpo y espíritu. Y cuando digo espíritu, no me estoy refiriendo a nada religioso. El espíritu es esto que me hace justamente ser persona. El espíritu es esto que me hace darme cuenta que me doy cuenta. Nosotros lo podemos ver muy claramente cómo compartimos el cuerpo y la mente con los animalitos. O sea, el cuerpo tenemos instintos. O sea, el animalito tiene los mismos instintos que tenemos nosotros. Nos da hambre, nos da sed. O sea, ahí están los instintos. Todo el rollo psíquico, todo el rollo de la mente, también la compartimos con los animalitos porque ahí está el enojo, ahí está la alegría, ahí está la tristeza y los animalitos se enojan, se ponen tristes, se ponen contentos igual que nosotros. Y también está ahí el amor, fíjate. Y ahí es cuando nos comparamos, podemos decir que a veces los animalitos aman mejor que nosotros. El perrito jamás me va a pedir que yo cambie algo, ¿eh? Me ama exactamente como soy. Entonces, ahí también lo compartimos. ¿Qué nos hace diferentes a los animales? Lo que nos hace diferentes es darme cuenta que me doy cuenta. ¿De qué me doy cuenta? De que soy finito. Yo cuando les explico esto a mis pacientes, utilizo el ejemplo porque aquí tengo fotos de una perrita que yo tuve amadísima, Chica, que murió hace 2 años. Y entonces yo les platico, les hablo de Chica y les digo que ya cuando estaba muy viejita, me duró 17 años, llegaba su doctor a verla y entonces me decía, Angie, Chica en cualquier momento la vas a encontrar muerta, le va a dar un infarto. Entonces yo les digo a mis pacientes, ¿tú crees que Chica se ponía triste cuando oía esto? Claro que no, porque Chica no sabía que ella es finita, ella se había ido acostumbrando a hacerse viejita, a no acordarse de las cosas porque tuvo demencia senil, a que ya no oía bien. Pero eso era una constante en su vida que se fue acostumbrando. La que sufría pensando que un día se me iba a morir era yo. Claro. Esto es lo que me hace diferente, esto es lo que me hace humano. Darme cuenta que me doy cuenta que soy finito, que estoy sufriendo y que tengo una misión en la vida. Eso es lo que me hace ser persona y es lo que en esta pandemia nos ha venido a remover, ¿no? Porque nos ha obligado
acceso a muchas cosas que no estábamos acostumbrados, que ni siquiera pensábamos que nos podían suceder. Lo que estamos entendiendo, o como lo estamos entendiendo, es que definitivamente, Angie, se trata de todo un proceso. Se dice como muy fácil, pero ¿cómo se llega a él? Y además, ¿cómo, estando en estos momentos tan coyunturales de nuestras vidas, cómo podemos adquirir esta paciencia y mantener viva la fe? Porque hay mucha desesperanza actualmente en la comunidad. Piensan que esto no va a acabar, o que si acaba va a tener que tener un desenlace fatal, etcétera, etcétera. ¿Qué herramientas o cómo podemos lograrlo, Angie? Mira, con la pregunta, la famosa pregunta que estábamos viendo, ¿para qué? El para qué es individual y es único, como es la persona. Cada persona es única e irrepetible. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Ni siquiera los gemelos son iguales. Cada uno tiene una personalidad distinta. Porque cuando yo comprendo mi unicidad y mi irrepetibilidad, yo me doy cuenta que vine para algo. Ahora, en esta pandemia, si yo empiezo a cuestionarme, si yo suelto el por qué y empiezo a cuestionarme el para qué, como diría Nietzsche, el que encuentra el para qué puede vivir casi cualquier cómo. Fíjate bien qué importante. O sea, si yo diario me pregunto para qué la naturaleza me confinó a estar encerrado, ¿qué tengo que aprender de este encierro? Pero cuestionármelo legítimamente y empezar a buscar estas respuestas que solo serán mías, que quizá tengamos algunas similitudes con otras personas, pero solo serán mías. Te voy a poner yo, por ejemplo, yo me di cuenta cuando empezó esta pandemia, después de un mes, que lo que más extrañaba y lo que más me hacía falta y lo que más me ponía triste de esto era no poder abrazar a mis pacientes. Por supuesto. Porque yo soy una terapeuta muy apapachosa y yo quiero a mis pacientes. O sea, ¿cómo no voy a querer a alguien que llega con abierta de corazón, con su alma en sus manos, abriéndome su vida completa? Yo me tengo que quitar los zapatos para caminar y ser absolutamente respetuosa con esa persona que me está abriendo la puerta para acompañarla en sus peores momentos de sufrimiento. Y cuando mis pacientes empiezan a sentirse bien, lograr metas, sonreír, conseguir cosas, yo soy muy feliz porque he sido parte de ese proceso. Mis pacientes lo hacen ellos, pero voy de la mano con ellos. Yo quiero profundamente a mis pacientes, tanto a mis chiquitos del hospital como a mis pacientes que vienen a mi consulta. Sí, es un privilegio dedicarme a lo que me dedico, pero el paciente va dándose cuenta de su realidad y va encontrando sentido a su sufrimiento. Va encontrando sentido. Habrá quienes digan, y algunos de mis pacientes me lo han dicho, ¿no? Angie, yo creía que conocía a mi esposa. Yo no conocía a mi esposa para nada. Éramos dos perfectos desconocidos. Ahorita que estamos 24/7, ¡wow! O sea, me sorprendo de los pensamientos tan amorosos que puede tener mi esposa con los niños. Me sorprendo de esta mujer maravillosa que es capaz de hacer 35 cosas. Ahí ya hay un para qué. Claro. Y si yo encuentro ese para qué, voy caminando, voy fluyendo mucho más fácil con este reto que la vida me está presentando. Fíjate bien, Julie, cuando yo me atoro es cuando sufro. Cuando yo fluyo, ahí la llevo. Pero si yo me atoro, empiezan los sufrimientos. Porque a fuerzas quiero que las cosas salgan como yo quiero. Ahora mira, yo a mis pacientes les digo, cuando te sientas perdido, así de verdad, de decir, bueno, ya no puedo estar en este encierro, ya no quiero estar aquí, ya no sé qué va a pasar, ya perdí mi trabajo, o sea, cuando eso sucede, es importantísimo llevar a la mente, y ahí solamente la puede llevar el espíritu, llevar a la mente a ver que sí hay. Yo a mis pacientes les digo que sí hay. Voltea a ver que sí hay. Yo les decía, yo me siento afortunada. Mira, tengo un techo. Mi refrigerador está lleno. Y
tengo mi tele y tengo mi computadora y puedo ver a mis amigos por ahí y yo me estoy quejando de esta pandemia. O sea, ve qué afortunada soy. Puedo seguir trabajando. Entonces, ese es otro para qué. Si yo empiezo a encontrar los para qué. Sí, es tan importante lo que dices porque hablando del encierro, del confinamiento, podemos observar que este tipo de confinamiento se da de diferentes formas para mucha gente, ¿no? Habemos los que tenemos el privilegio, como bien dices, de tener un techo, tener recursos, tener alimentos, etcétera, etcétera, tener tecnología para mantenernos comunicados con nuestros seres queridos. Algunos tenemos todavía la fortuna de tener a nuestros seres queridos cerca y tocarlos, etcétera, etcétera. Otros no. Nos hemos dado cuenta que hay grandes índices de violencia intrafamiliar cotidianamente y con el COVID se han incrementado. Acabas de decir algo que es maravilloso, porque tal vez no se encuentre la solución inmediata para toda la gente y sabemos que se trata de un proceso muy largo para muchos. Sin embargo, tenemos un gran poder todo el tiempo con nosotros mismos, que es nuestra mente, como bien lo acabas de decir, que el exterior podrá rebasarnos, pero a nuestra mente solo entra y manda nosotros mismos. Entonces, me gustaría que plantearas esto porque la gente que nos escucha tal vez no la esté pasando tan bien y si esté viviendo una condición delicada dentro de este confinamiento. ¿Qué podría hacer este tipo de persona? Mira, ahí sí quiero aclararte que en la logoterapia pensamos que el cuerpo enferma. Digo, el cuerpo puede tener carencias y tenemos la diabetes y tenemos la hipertensión y tenemos muchas enfermedades que son del cuerpo, pero también la mente enferma. La depresión es una enfermedad y cae en la mente. La ansiedad es una enfermedad y sucede en la mente. La mente también enferma. ¿Cuál es nuestra única parte que no enferma, que no puede enfermar? Es este espíritu de que yo te hablaba. Es este. ¿Cuál es el órgano del espíritu? La conciencia. La conciencia es la que puede ir a callar a la loca de la casa, que es la mente, y decirle, tranquila, respira, respira, concéntrate en tu respiración. A la mente hay que darle trabajos. La mente todo el tiempo está hablando. La mente habla y se contesta. La mente podemos estar en un mercado. La mente tiene conversaciones con 35 al mismo tiempo. Y entonces la mente sí puede salirse. O sea, por eso nosotros le decimos la loca de la casa. Entonces, ¿qué no hacemos? Es dejarla salir, es tranquilizar a la mente. Entonces, a la mente hay que darle un trabajo, porque así como el trabajo de los ojos es ver, el trabajo de la mente es pensar. No podemos, decir que la mente va a dejar de pensar. A la mente hay que darle un trabajo. Y yo recomiendo mucho en los talleres que doy, en los seminarios que doy, la meditación. La meditación es una herramienta maravillosa para la mente. ¿Qué hacemos con la meditación? Le damos un trabajo a la mente. O sea, la ponemos a contar las respiraciones, la ponemos a relajar las partes del cuerpo, la ponemos a pasear por la playa. Mira, yo con mis niños, por ejemplo, en el hospital, que muchos de ellos están en proceso de muerte muchas veces, o que están muy malitos con sus quimios, porque muchos de ellos tienen cáncer. Entonces yo cuando andan muy nerviositos mis niños, yo les digo, mira mi corazón, tu cuerpo tiene que estar aquí, mi niño, tiene que estar aquí porque lo estamos curando, pero no tu mente. Así que, ¿dónde quieres ir? Y como conozco a mis niños porque he estado con ellos mucho tiempo, o sea, me los llevo a donde ellos quieran, ¿eh? Algunos, porque en mi hospital van los pobres de mi país. Llega la gente, llegan los niñitos de la Sierra de Oaxaca, de la Sierra de Guerrero, y entonces yo los conozco bien. Hay unas chiquitas que me dicen, llévame al cerro, Angie, a comerme un elote. Y nos vamos, o sea, las voy guiando, ellos con sus ojitos cerrados, o sea, las voy guiando y te prometo, su carita, cuando estamos en estas visualizaciones, su carita está ahí, están disfrutando eso. Hay niños que son más chidos, ¿no? Y entonces esos me dicen, vámonos a Six Flags, y nos vamos a Six Flags, ¿no? Porque, ¿qué es lo importante? Que que su mente, una mente ocupada, es una mente feliz. Pero esto lo hace el espíritu. Tenemos que a la mente aleccionarla. Ahora, yo puedo hacerlo. Mira, en YouTube, en el internet,
hay miles de meditaciones guiadas. No tenemos pretexto. Hay meditaciones de 3 minutos, de 5, de 10, de 25. O sea, puede ser una herramienta maravillosa para este tiempo que estamos confinados, porque el ser humano no está acostumbrado al aislamiento. Somos seres sociales, necesitamos al otro, necesitamos ir con el otro, necesitamos ver al otro, pero luego ahí, ese sería otro para qué. Yo me lo he cuestionado mucho. ¿Para qué la naturaleza nos aventó a nuestras casas? Porque a lo mejor ya era hora de que nos viéramos a nosotros mismos. Claro. Porque a lo mejor era hora de que estuviéramos con nosotros, de que empezáramos a voltear el reflector no hacia los demás, sino hacia mi interior. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué pienso? A ver mis demonios, a ver mi luz, pero también a ver mi sombra y abrazar la sombra, porque sin sombra no soy luz. Entonces ese es otro para qué. Si yo encuentro este para qué y empiezo a hacerlo, empieza a tener un sentido la pandemia. Claro. Y como esto va para largo, porque se está combinando el COVID-19 más la temporada del flu. Entonces no sabemos cómo va a presentarnos este invierno a la mayoría de los países latinos, incluido por supuesto también Estados Unidos. Angie, ¿qué unas recomendaciones para las personas, algunos ejercicios para la comunidad que nos escucha desde sus hogares que puedan hacer en solitario? Porque algunos de ellos van a poder tomar alguna terapia contigo o con algún otro especialista, pero para los que no tienen esos recursos, ¿qué recomendaciones les darías? Ya dijiste dos que son muy buenos, que es la meditación, y obviamente dentro de la meditación vienen estas visualizaciones, si gustan o no. ¿Qué otras recomendaciones habría? Pues mira, lo que funciona muy bien, yo tenía una amiga hace muchos años que era alcohólica, porque ya murió. Y entonces ella decía, cuando yo me levanto con mi medalla de yo agradezco, el mundo, la vida, el día es maravilloso. Cuando yo me levanto y se me ocurre ponerme la medalla de yo merezco, nada es suficiente. El café no está bueno, el sol es demasiado, hace mucho aire. Entonces, tratar de levantarme con esta consigna de yo agradezco lo poco o lo mucho que tenga, porque ahí es donde yo volteo a ver que sí hay, porque aún aquellas personas que en apariencia no tienen nada, sí tienen, algo sí tienen. Y dejar de poner en la misma canasta que éxito y triunfo implica felicidad. La realidad es que muchas veces, y yo estoy segura que si la gente voltea a ver sus vidas, se podrá dar cuenta que justamente en el fracaso es donde ha habido más felicidad. Que justamente cuando en apariencia estoy perdiendo, justamente, precisamente por eso, me estoy mirando a los míos más amorosamente y algo sucede en que toco más fácilmente la felicidad, porque la felicidad no es algo que yo vaya a alcanzar. Freud decía que el placer es lo que da la felicidad. Luego vino Adler, que dijo que el poder es el que da la felicidad. Y luego vino Frank, que es el creador de la logoterapia y que dice que el sentido es lo que da felicidad a la vida. Yo tengo que tener un sentido. Y si todos los días me levanto pensando cuál va a ser mi sentido del momento. Mira, yo esto lo aprendí con mis niños. Mis niños han sido mis mejores maestros. Viven en el presente. No viven como nosotros, crucificados, con una mano en el pasado que ya no puedo cambiar y otra mano en el futuro que ni siquiera sé si llegue, y entonces el presente no lo vivo. Mis niños tienen sus quimioterapias, o sea, mis niños no están pensando que hoy qué horrible la quimioterapia de ayer, y qué horrible la que va a venir mañana. Mis niños dicen, hoy no hubo quimioterapia, chido, Angie, ¿a qué vamos a jugar? ¿Qué cuento me vas a contar? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces ahí es donde el niño está viviendo el presente, está viviendo su sentido de ese momento. Esto es lo que yo también recomendaría. ¿Cuál es el sentido de este nuevo día al que me estoy levantando? Porque
sentido de momento más sentido de momento va logrando sentido de vida. Y el sufrimiento tiene un sentido porque la muerte también tiene un sentido. Entonces, el sentido es lo que da a mi vida su misión, es lo que da a mi vida. Fíjate, yo como soy única e irrepetible, tú eres única e irrepetible, o sea, yo vine a algo, a este mundo. Si yo no lo hago, el mundo se lo pierde. Ujú. Pero yo me pierdo mi sentido de vida. Esto es sumamente importante. Se me hace hermoso lo que acabas de decir. Sí, definitivamente cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, pero si no terminamos de dar eso o presentar esto que venimos a dar, no nada más el mundo se lo pierde, sino en el mundo queda un vacío. Absolutamente. Y el mundo, al perdérselo el mundo, pues ya eso que yo estuve llamada a hacer, ya no se hizo. Pero yo ya no tuve ese sentido, ya no tuve esa completud, porque cuando yo estoy viviendo sentido de vida va mucho más allá de la felicidad, va mucho más allá de la alegría, es un sentimiento de gozo, de plenitud. Yo a veces cuando me ha pasado alguna vez que voy llegando a mi hospital y me dan ganas de llorar de alegría y la gente dirá que estoy loca, pero para mí llegar a ese hospital, llegar a acompañar a mis niños, me da un sentido, un sentimiento de plenitud, de completud, de estoy cumpliendo una misión que es, bueno, la Madre Teresa de Calcuta decía, o sea, y no quiero absolutamente compararme con ella, pero ella decía, pero es que ¿por qué dicen que soy santa? ¿Por qué dicen que soy buena? Si ustedes supieran la alegría que yo tengo cada vez que hago lo que hago, cada vez que visito y abrazo a un enfermo, de verdad, no será el mismo sentido para todos. ¿Cuál es tu sentido? Eso es lo importante. Y el sentido va cambiando. No es el mismo sentido que tenía yo a los 15 años que tengo ahora. Y no será el mismo que tendré en 6 meses o mañana. El sentido va cambiando porque en este mundo nada es permanente. Todo se va moviendo y la pandemia nos vino a demostrar eso. Nos vino a demostrar lecciones importantísimas, Julieta, como que soy vulnerable, Claro. como que soy frágil, porque ya muchos nos habíamos creído que pues yo soy Juan Camaney y mientras tenga lana y tenga poder y tenga no sé qué, o sea, mentira, falso. Juan Camaney se tuvo que ir a encerrar a su casa, porque de qué le valía el montón de dinero y autos y casas, y, o sea, no podía ni viajar, hija mía. ¿Te fijas cuántas enseñanzas? ¿Cuántas Totalmente. enseñanzas? Claro, si las quiero ver, porque eso es mi libertad. También lo que me hace persona es este binomio indisoluble, que es somos la única especie, ni las plantas ni los animales, somos la única especie que somos libres y responsables. Aún en esta pandemia, yo decido, yo tengo la libertad de elegir. Ninguna especie tiene esto más que yo. Yo, a pesar de las circunstancias, sigo decidiendo. Fíjate qué importante. O sea, aquí les tumbo a mis pacientes su victimez, porque les digo, a ver, hasta cuando decides que tu marido decida por ti, estás decidiendo. Exacto. O sea, siempre estamos decidiendo, no nos podemos esconder en esto de, ay, pobre de mí, no, 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 no. Tú decides qué quieres hacer con lo que te toca vivir y con lo que la vida te presenta. Y para bien o para mal, definitivamente esto es otro de nuestros grandes poderes. Es ya sea asertiva o desasertivamente, este poder de decisión cotidiano nos enriquece muchísimo. Estoy de acuerdo contigo, Angie, que hay una cantidad de lecciones que el COVID-19 nos está otorgando y estas todavía contando. Nos replanteamos lo que creíamos, lo que queríamos o no queríamos. Hace un momento hablabas acerca de los términos de felicidad o éxito y antes de la pandemia sabíamos que eso era bastante relativo. La pandemia nos vino a hacer el favor de dejárnoslo clarísimo, porque muchísimas personas han perdido la vida y su riqueza se quedó bien, gracias, ¿no? Entonces, me encanta porque algo creo que sí estamos encontrando es mayor conocimiento sobre nosotros mismos. Tú nos has venido a estar dando bastantes tips y bastante luminosidad sobre lo que sí podemos hacer
Estoy recapitulando un poquito sobre lo que nos contabas. Inicialmente decías validar nuestras emociones, para bien o para mal hay que sentirlas y hay que expresarlas. Lo segundo también decías que era aceptar cada una de estas 5 etapas. No terminamos de responder por qué es tan importante dejar que estas 5 etapas se presenten y no abortarlas. Porque entonces entro en otro tipo de circunstancias, entro, por ejemplo, en la apatía. Y la apatía, o sea, simple y sencillamente no vivo. ¿No? No vivo. Me puedo quedar en la negación, ¿eh? ¿Y cuánta gente no vemos que dice que no pasa nada? ¿No? ¿Cuánta gente hasta sale hablando que el COVID no existe y que no sé qué, no sé qué tanto? O sea, esa es mi libertad. Pero si yo no transito por esto, es que no me estoy dando cuenta de mi realidad. Y si no me estoy dando cuenta de mi realidad, en algún momento la vida me va a demostrar que esto es real y que algo grave va a suceder en mi vida, porque todos mis actos tienen consecuencia. De ahí no me puedo salvar. Viktor Frankl es el creador de la logoterapia y él, todo esto que ya había creado lo puso a prueba en campos de concentración porque Viktor Frankl era judío y entonces él escribió uno de los libros, creo que es el tercer libro más leído de la humanidad, que se llama El hombre en busca de sentido. Entonces, en este libro él habla como psiquiatra de cómo la logoterapia vio que era real este tipo de terapia y que esto le pasaba al hombre en campos de concentración, porque él estuvo en campos de concentración. Entonces, Viktor Frankl, cuando él es austriaco, cuando visita por primera vez Estados Unidos y ve la Estatua de la Libertad, dice, qué maravilla, pero debería de haber en el oeste la Estatua de la Responsabilidad, porque no hay libertad sin responsabilidad. Y la vida nos los demuestra todo el tiempo. La vida nos va demostrando que mis actos todos tienen consecuencia. Si nos ponemos a pensar, o sea, ¿la pandemia no es consecuencia de los actos que hemos cometido? Literalmente. Es una realidad. Entonces, este es otro tipo de enseñanza que nos viene a dar el COVID. Es una realidad. Mis actos tienen consecuencia. Y ahí es donde yo me doy cuenta que tengo la libertad que quiero, pero bajo ciertos parámetros. No puedo decidir, o sea, yo no puedo detener la pandemia, pero sí decidir qué hago con ella, cómo me muevo, cómo mi vida se mueve en ella. Fíjate que hay un dicho en México que dicen, yo no tengo la culpa de la cara que tengo, pero sí de la que pongo. Buenísimo. Esa es una realidad. O sea, eso sí depende de mí. Y ahí es donde Viktor Frankl habla de la triada trágica. La triada trágica es porque toda la logoterapia está basada en triadas. La primera triada, ya te la di, que es que habla que el hombre es mente, cuerpo y espíritu. Y la última, una de las últimas triadas es la triada trágica. Y la triada trágica se compone de sufrimiento, culpa y muerte. Ningún ser humano puede decir que él no ha sufrido, que él no se ha equivocado, que no ha sentido culpa y que él no se va a morir o que no se va a morir alguien que él ama. Entonces, de esa triada trágica, nadie se puede librar. Y esa triada trágica es justo lo que le puede dar sentido a la vida de cualquier hombre. Porque ahí el hombre demuestra ser quien es, tomando una actitud acerca del sufrimiento que no puede evitar, de la culpa y de la muerte. Lo que estamos viviendo ahorita con el COVID es un sufrimiento que no podemos evitar. O sea, no podemos desaparecer el COVID, pero sí podemos encontrarle un sentido a esto que me pasa. Y ahí es donde está el crecimiento y ahí es donde está la riqueza y ahí es donde yo puedo encontrarme a mí mismo y salir de esta pandemia mejor de lo que entré. Ese es el reto. Ahora, el reto no solamente es conmigo. Yo
necesito ir al otro. O sea, yo no puedo estarme viendo el ombligo todo el día diciendo que voy a encontrar ahí la felicidad. No está en mi ombligo, no está en mi sola vida, está servir al otro. O sea, de verdad. Y hay otro dicho que este es de los alcohólicos que dice, del que no vive para servir, no sirve para vivir. Siempre estará alguien más al que yo puedo ir y regresar a mí más lleno de amor, de riqueza, de sabiduría, siempre. Entonces, ahí es donde están las enseñanzas. Todo lo que me pasa en mi vida no es gratis. O sea, me está pasando para algo. Tienes razón absolutamente sobre hablar de mirar al otro. Tan importante vernos a nosotros como mirar al otro. En sociología hay una teoría que habla que Robinson Crusoe nunca supo quién exactamente era hasta que conoció a Viernes. Ver estas diferencias con el otro enriquecen muchísimo de múltiples maneras. Y en esta pandemia creo que estar mirándonos para adentro también nos vincula para seguir mirando a los otros desde las posibilidades que tengamos, ya sea desde un balcón, una ventana, a lo mejor salir un poco al parque. Creo que sí hay oportunidad de seguir buscando este propósito. Sí hay oportunidad de seguir encontrando los sentidos que vengan a traernos todavía esta experiencia con el COVID-19. Y hablar de todo esto, Angie, es infinito. Me gustaría que nos dieras unas últimas recomendaciones a nuestra comunidad. Pues mira, tener la mente ocupada, eso es primordial, no dejar que se nos salga la loca de la casa, porque entonces sí empieza a entrar en tristeza, que es depresión, o empieza a entrar en ansiedad y en angustia. Todos los días, de verdad, hacerme la pregunta honesta de ¿para qué a mí me está pasando esto? Cuando sienta de verdad que hay mucha oscuridad, que no encuentro, que estoy perdida, voltear a ver qué sí hay en mi vida. Así, tranquilamente, qué sí hay. ¿Y qué puedo hacer por otro? Claro, el servir es tan enriquecedor. ¿Qué puedo hacer por otro? Y ponerme todos los días, levantarme y ponerme la medalla del agradecimiento. Yo creo que son cosas bien básicas, y cuando estoy viendo afuera, cuando estoy viendo al otro y estoy señalando al otro, pensar que el dedo que señala tiene 3 dedos que me están señalando a mí. O sea, cuando yo estoy viendo hacia afuera, o sea, ¿qué tal si cambio el reflector y me veo a mí y a mí me pregunto, ¿qué has hecho hoy por alguien más? Gracias. Y ahí hay respuestas maravillosas. Yo creo que son recomendaciones, digo, y darme cuenta que soy vulnerable, darme cuenta que si necesito ayuda es muy válido pedirla, y que siempre existirá la ayuda. Cada quien trabaja en su propia vida porque, fíjate, yo a mis pacientes, sobre todo a los chavitos, a los jovencitos, a los adolescentes, les digo, mira mi amor, fíjate qué maravilla. Tú eres el actor, el guionista, el productor y el director de la obra maestra que es tu vida. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿No te está gustando el guión? Bórrale y escríbele otra cosa. ¿No te está gustando cómo estás actuando? Mi niño, vamos a actuar de otra manera. ¿Qué otras cosas podrías hacer? Porque tú eres el responsable de todo esto y tú puedes lograr lo que quieras. Y todo esto me lo inventé gracias a mi niña que está en Italia cumpliendo sueños porque quiere otro tipo de cosas para ella. Entonces, es maravilloso, pero yo, que en este momento de mi vida ya tengo 64 años, sigo teniendo todas estas posibilidades. Y sigo siendo, o sea, si mi guión no me está gustando, le borro. Y si mi actuación no me está gustando, la cambio. Y si la producción no me está latiendo, me compro otras flores. O sea, sí, sigo trabajando en esta obra maestra que es mi vida. Y eso no tiene precio. Totalmente, Angie, es una gran invitación de reflexión y de cambio interno y externo para cada uno de nosotros. Para los que se interesen en contactarte para terapia, ¿en dónde te encuentran? Mira, les voy a dar mi teléfono y yo muchísimas consultas las doy vía WhatsApp. Es 55 18 49 52 40, y yo les pediría que los que estén interesados me manden primero un WhatsApp y ahí ya nos ponemos de acuerdo, y les mando también mi mail, que es delafontaine
fontana@yahoo.com.mx. Perfecto. Lo vamos a poner en la descripción de este podcast en cuanto salga al aire. Muchas gracias, Angie. Nos encantará contar con tu presencia y tu aportación. Sabemos que cuentas cuentos, eres una gran cuentacuentos. Sí. Esto también es otro tipo de terapia que nos encantará pudieras compartir con nosotros de manera generosa con nuestra comunidad. Ojalá Claro. que podamos hacerlo pronto y esta es tu casa, tiene las puertas abiertas para cuando gustes. De verdad, muchas gracias y qué bonito reencontrarte, Angie. Gracias por estar con nosotros y compartir este espacio de Mentalmente Sessions. Gracias a ustedes, gracias por hacer lo que hacen. Yo estaré siempre encantada. Sí, me gustaría despedirme con algo de los cuentos que dice: el espacio de la mente al corazón lo ocupa un cuento. Entonces sí, los cuentos son maravillosos porque los cuentos se saltan a la mente y llegan al corazón. Por eso nos dicen cosas diferentes a cada uno de nosotros. Y sí, sería padrísimo que hiciéramos algo acerca de los cuentos porque yo los utilizo todo el tiempo, tanto con mis pacientes adultos como con mis pacientes niños. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto, queridas. Esa es una gran promesa, Angie. A toda nuestra comunidad, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Recordemos que somos seres integrales, tal como lo acaba de decir Angie, mente, cuerpo y espíritu, y que el bienestar es posible. Juntos podemos hacer de la salud emocional y mental una prioridad. Gracias a todos y hasta pronto.